pues compañeros, amigos y todos los que están conectados en este momento, ya tuvo que llegar como muy esperado, se tuvo que hacer desear, se tuvo que dar a desear, pero ya tenemos con nosotros a mi hija aquí para que nos haga, nos comparta un poquito del tema que va a dar, que son arreglos en línea. Ya nos tenía todos preocupados, hablamos a todos los hospitales, a todos los, Ni Locatel sabía dónde estaba, ¿verdad? ya No, íbamos a dar una alerta Amber, pero todo está bien. Que nos platique un poquito acerca de qué fue lo que sucedió y sí, porfa, pues mija. bienvenido, amigo. Híjole, la verdad es que ya con la media hora que llevamos de carrilla detrás de bambalinas, ya estoy más que avergonzado. Le digo, una vez más reitero la disculpa. La verdad es que fue un error mío brutal. Anoté mal la fecha en la agenda, entonces yo juraba que era el día siguiente la conferencia y había programado toda mi semana para que fuera así. Y vi que los chicos del staff del SECA me enviaron un mensaje así de, oye, mija, este es la liga del Zoom. Y cuando yo vi el mensaje, les dije, ah, pues sí, es mañana, ¿no? Y me dijeron como, no, acaba de terminar. Y entonces yo no puedo con la vergüenza de ese error, nunca me había pasado, pero bueno, les digo a los chicos que ahora tienen cómo echarme carrilla de aquí al resto de la vida. Supongo que todos ustedes también podrán hacerlo. La carrilla siempre es bienvenida, es sana, nos ayuda a que nos superemos como personas. Entonces, pues nada, una disculpa enorme. Yo cometí un error con la agenda, pero bueno, qué bueno que hubo oportunidad de reagendar la plática. La verdad es que me hubiera dado mucha pena no poderla impartir. Perfecto, pues nosotros estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y pues dinos algo, Andresito. Dile Ah, algo, por favor. Acaba con él. ¿qué quieres que te diga? Nada más ahorita de lo que... Ahorita digo, vieja, todo lo que estuvimos hablando atrás me hace recordar todo lo que estuvimos haciendo ese día que me quedé de... ¿Hasta qué grado hemos llegado? pero, pero fue algo muy divertido. Yo creo que ha sido la primera vez en toda la historia del SECA, yo creo, que unos organizadores del SECA se tienen que meter para Durante echar tanto. relajo. Oye, pero definitivamente, y eso también lo decíamos, ¿no? Eso es creo que la parte bonita de todo esto, y a mí me gusta mucho que ahora esto haya terminado siendo un sábado a las 6 de la tarde, porque definitivamente eso se presta al relajo, ¿no? Y para ustedes, después de toda una semana de seca, toda una semana de Sí, estar detrás, la verdad es que el esfuerzo que hay para organizar un congreso como el SECA no es algo sencillo. O sea, antes que nada tengo que extenderles una felicitación y un fuerte aplauso, porque, pues bueno, yo creo que ahorita ustedes ya están fundidos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo sí, tardaron en pero organizar el SECA? pues no, hombre. seca, apenas hace rato estábamos hablando acerca de eso. Fue un seca que se organizó. Hay varias, con esto de la pandemia, hay varios, como dices, congresos de mecánica, de electrónica, que se cancelaron. Entonces estábamos platicando cómo fue. Quedamos que había sido el día 9 de octubre cuando empezamos a planear todo El día esto. 3 el día 3 de octubre lo estamos planeando. Y entonces nosotros esperábamos con que hubiera 500 asistentes ya nos damos por bien servidos y No, bueno, salió no, muy bien. bueno. salió, Oigan, pero yo salió muy les ha bien. estado yendo mejor de lo Muchísimo pensado, mejor. de lo planeado. Sí, ha estado pesado, pero contentos. Qué bueno. Ya cerrando este ciclo contigo, mi querido Bueno, amigo. habrá que hacer más actividades por ahí para todos los chicos que están ahora viéndonos en Facebook. Los chicos estaban diciendo que yo ya los voy a aventar al ruedo porque pues a mí me vale madre si así soy, ¿no? Entonces, chicos, una disculpa, pero me estaban diciendo que ellos estaban ya pensando y comenzando a planear algunas actividades un poco más informales, también algunas pláticas con algunos especialistas para en el tiempo que ellos todavía les queda ahorita en el semestre para hacer algunas actividades quizás los fines de semana o así. Entonces, pues nada, todos los que nos están viendo aprovechen para escribirles y decirles qué les gustaría hacer la lista de los deseos de Santa Claus
que puedan organizar ahí algunas actividades más, porque digo, si lo lograron en un mes, entonces, bueno, parece que no van a tener ningún problema en organizar un montón de actividades de aquí a fin de año, ¿no? Sí, pues ojalá que así sea, ¿no? Esperemos y sí. Arriba, vámonos. Hecho. Ahora sí que todos tuyos, mija. Todos míos. Bueno, todos tuyos. Entonces déjenme ver, a ver si recuerdo cómo hacer eso. Por aquí voy a decir una cosa que dice Share Screen. Y por aquí está mi pantalla 2. Share. Muy bien, déjenme nada más mantener como abierto el chat. Sé que el chat que yo estoy viendo de Zoom no trae los comentarios de todos ustedes que están viéndonos desde Facebook, chicos. Entonces, cualquier cosa, escríbanos a Facebook. Yo tengo mi celular aquí abajo, lo voy a estar, si de repente me ven así como que con la mirada ida, es porque estoy tratando de ver también los comentarios que hay en Facebook. Y nada, en el momento en el que tengan alguna duda, inquietud, comentario, lo bonito es que hoy es sábado, son 6 de la tarde, destápense una cerveza y vamos a hacer una sesión que sea un poco más ligera. La idea es platicar. La verdad es que muchos de los tópicos que yo voy a hablar el día de hoy son tópicos de los que he hablado mucho este año. Hay un montón de webinars míos ya en YouTube o en Facebook. Y puede ser que algunos incluso ya hayan tomado esta clase, ¿no? Entonces, hagamos que esto sea lo más ligero posible, hagamos de esto un repaso amistoso, amigable y busquemos fomentar a medida de lo posible la mayor interacción también con el chat para que, bueno, esto sea lo más ameno, ¿no? Claro que sí. De modo que la idea del día de hoy es hablar sobre los arreglos en línea, es decir, line array, que a mí me gusta siempre como aclarar, ¿no? Porque les llamamos muchos sistemas lineales, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes chicos que están en el Politécnico y que el Politécnico es una escuela muy ingenieril, ¿qué es la linealidad para ustedes? ¿Qué es la linealidad en electrónica? Pues su nombre lo dice, una línea en los parámetros establecidos. Y esto es bien interesante porque si nosotros pensamos muy estrictamente en esa linealidad de la ingeniería, si lo traducimos, la linealidad o un sistema lineal en audio, en realidad habla de que es un sistema que desde muy bajo nivel a muy alto nivel se comporte igual. Por ejemplo, un altavoz en su rango de operación típico es lineal. No importa si tú le pones una señal chiquita o una señal grande, la respuesta en frecuencia debería ser la misma. En el momento en el que un altavoz lo empujas más allá de su capacidad, comienza a entrar a limitación. Y si, por ejemplo, tiene una vía de graves y una vía de agudos, puede ser que la vía de agudos empiece a limitar antes. Y entonces se modifica la respuesta en frecuencia y ese sistema deja de ser lineal. Es decir, la linealidad habla de un concepto en ingeniería un tanto diferente. Por eso a mí me gusta mucho hacer énfasis de que en realidad estos sistemas line array, la traducción no debería de ser sistemas lineales, sino debería de ser arreglos en línea. Porque el concepto line array viene de eso, viene de la línea. Y de hecho eso es lo que hoy vamos a platicar mucho. Vamos a platicar de cómo es que estos arreglos se diseñan, cómo es que hay líneas dentro de ellos y cuáles son las características típicas que podríamos encontrar en estas líneas. Tengo abierto este PowerPoint y también tengo abierto otro PowerPoint con arreglos de subwoofers, porque resulta que podemos estudiar los sistemas line array desde la perspectiva de un subwoofer o desde la perspectiva de un sistema line array. Entonces es posible de que esté campechaneando entre los diferentes PowerPoints. Si de repente me deschaveto muy gacho, pues nada, me echan ahí un mensajito y vemos cómo enderezamos el camino. Perfecto. Perfecto, mija. Bueno, mi nombre para quienes no me conocen es Michael Crick, conocido por mis amigos mejor como Mija. Yo trabajo para una compañía chiquitita que se llama Robert Bosch. Es una compañía que hace autopartes, taladros, calentadores, línea blanca, cámaras de videovigilancia. Y por ahí, entre una de sus soluciones tenemos algunas soluciones de audio. Audio para audioevacuación, que se integra muy bien a los sistemas de videovigilancia y detección de incendios que también tiene la compañía. Pero la parte más divertida y emocionante de esta compañía es que hace ya algunos años compró a dos compañías bien divertidas, Electro Voice y Dynacord. Las dos son compañías enfocadas al segmento audiovisual y de audio profesional. Una está basada en Minneapolis, la otra está basada en Alemania. Electro Voice es gringa,
Daina Cortés alemana, y ambas se dedican entonces de lleno a trabajar en soluciones de audio profesionales, tanto para conciertos como para sistemas instalados. Yo la verdad es que disfruto mucho trabajando dentro de la compañía y trabajo como especialista en estas soluciones, tanto asesorando a nuestros clientes, capacitándolos, y en algunas ocasiones también me toca hacer trabajo en campo para hacer la puesta en marcha de algunos sistemas. Entonces por ahí he podido tener experiencia con bastantes tipos de sistemas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La idea es que entendamos cuáles son los puntos más importantes de un sistema line array. La gran diferencia de un sistema line array respecto a un sistema de audio convencional o una fuente puntual, como le llamamos, tiene que ver con la cobertura. De modo que hoy vamos a enfocarnos a entender cómo funciona la cobertura de un sistema line array y por qué es tan diferente de un sistema convencional. Y cómo, sobre todo, es que podemos nosotros aprovechar estas características a nuestro favor. Muy bien, hablaremos entonces de la cobertura de un altavoz, una fuente puntual, de cómo interactúan altavoces cuando básicamente hacemos arreglos de fuentes puntuales, cómo, a diferencia, es la cobertura de un altavoz line array, un solo altavoz line array. Y ahí vendrá la pregunta, ¿y cómo carajos es que los fabricantes logran eso? Por eso hablaremos de la teoría. Y finalmente veremos algunos ejercicios o algunas ideas generales de diseño que podríamos tener en mente. Muy bien, la cobertura de un altavoz. Es bien interesante la cobertura porque a veces nos parece como un ejercicio tonto y sencillo, pero yo me he dado cuenta que es a veces muy mal interpretada la cobertura. Déjenme ver si puedo ver mi cámara en todo esto. Porque voy a parar tantito mi compartir. Wow, Zoom es mucha tecnología para mí. Stop sharing. Voy a mostrarles primero que nada. Tengo un micrófono aquí conmigo. Y es bien interesante porque podemos hablar mucho de la cobertura de un altavoz entendiendo su analogía con un micrófono. De hecho, son transductores. Uno es un transductor de entrada y el otro es un transductor de salida, pero en realidad a mí me gusta mucho hacer esta comparativa porque hay algunas ideas como la respuesta en frecuencia. Todos sabemos de qué se trata la respuesta en frecuencia de un micrófono y cómo la respuesta en frecuencia puede resaltar ciertas características del instrumento al que queremos captar. Bueno, en los altavoces nos quedamos con la idea de que un altavoz debería de ser lo más flat posible siempre. Lo cual en algunas aplicaciones está chévere. Pero oigan, un sistema de voceo y evacuación. Solamente vas a reproducir voz. Puedes buscar un altavoz con una respuesta en frecuencia que resalte ciertas características de la voz. Igual que con un micrófono. Y funciona chévere. Nosotros estamos acostumbrados a las respuestas flat porque normalmente trabajamos con música, ¿no? Pero hay muchas ideas que en realidad funcionan tanto para micrófonos como para los altavoces. Y entre ellas está la cobertura. Y el ejemplo que yo ahorita quiero hacer, yo tengo este micrófono y estoy hablando en el eje del altavoz. Digo, en el eje del micrófono. Y lo que voy a hacer es que lo voy a girar. Voy a seguir hablando mientras lo hago y se pueden dar cuenta que siguen escuchando lo que digo, ¿cierto? ¿Es fácil entender cómo estoy hablando en este momento? Yo estoy manteniendo una distancia casi igual a la cápsula del micrófono, pero al estar yo fuera de eje, se ha perdido sobre todo la alta frecuencia de mi voz, ¿cierto? La inteligibilidad, mi voz parece que se fue más lejos. No significa que se haya dejado de escuchar por completo. Se sigue escuchando mi voz y si ponen atención todavía se logra entender lo que digo. Pero la presencia y la calidad cambió. ¿Me siguen con esta idea? Sí, claro. Sí, claro. Si llevamos eso al mundo de los altavoces, en realidad es que pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un altavoz que irradia energía con mayor concentración en el centro, en el eje del altavoz. Y que conforme nosotros salimos fuera del eje, comenzamos a perder energía. ¿Qué tanto es tantito?
6 decibeles es lo que consideramos como el punto de límite de cobertura. Expresado de manera lineal, ¿cuánto es menos 6 decibeles? Es la mitad de la energía. Quiere decir, nuestra tolerancia es, si aquí recibimos 1 pascal de presión, aquí recibir medio pascal es suficiente. Oye, pero es una relación 2:1, ¿sí? Así de tolerantes somos en audio. Oigan, pero ¿qué pasa si yo me desplazo todavía un poco más allá fuera del eje? Y estoy más allá del punto del menos 6 decibeles. ¿Se va a dejar de escuchar este altavoz? No. Va a pasar lo mismo que con mi micrófono. Yo giro y se sigue escuchando. No con la calidad que yo quisiera, pero se va a seguir escuchando. Y otra cosa interesante es, bueno, ¿y eso será igual para los elefantes que para las hormigas? Bueno, yo siempre digo que cuando hablamos de sonido podemos hablar de todo un zoológico, ¿no? Porque si pensamos en 20 Hz que mide 17 metros, eso no es un elefante, eso debe ser como una ballena. Si nosotros pensamos en 100 Hz que mide 3.4 metros, eso es un elefante. Si nosotros pensamos en 1000 Hz que mide 34 centímetros, eso es un perro o un gato. Pero si pensamos en 20.000 Hz que mide 1.7 centímetros, eso es una hormiga diminuta. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta de la proporción entre las longitudes de onda de cada una de las frecuencias, nos daremos cuenta que para un altavoz lograr control directivo constante en todas las frecuencias es imposible. Vamos a ver esto un poquito más a fondo. Para que entendamos esto un poquito mejor, agarré este gráfico que viene de Preview. Preview es el programa de predicción que estamos desarrollando en Electro Voice. Es un programa bastante joven para predecir line arrays. Es bien interesante porque hoy en día, cada día están agregándole más cosas y más cosas y más cosas. Bueno, viene bien chévere el programa, ¿no? Y lo interesante es que yo puse un altavoz. Es un altavoz de aproximadamente 90 grados de cobertura. Y le puse una serie de micrófonos en el eje y conforme nos vamos desplazando, vamos saliendo del eje. Y en esos micrófonos yo pude evaluar cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema. Sí, es como para música, muy flatcito, ¿no? Bueno, ¿qué va a suceder conforme nosotros nos desplacemos fuera del eje? Ya hemos hablado que por la cobertura vamos a comenzar a perder energía. Vamos a ver. Micrófono número 2. Micrófono número 3. Micrófono número 4. Y en realidad es bien interesante. Micrófono número 4 está a 45 grados respecto al eje del altavoz. Es el punto de menos 6 decibeles. Y mi pregunta es, menos 6 decibeles, ¿pero dónde? Si yo veo a los elefantes de 100 Hz, yo no he perdido ni un solo decibel ahí. En realidad, me parece que el control directivo viene de 1500 Hz en adelante. Todo lo que está por debajo de los 1000 Hz parece que ni siquiera tuvo realmente muchos cambios en la respuesta en frecuencia en este micrófono. Claro, tiene que ver con la cobertura del altavoz, que tiene que ver con las frecuencias, porque cada frecuencia tiene un tamaño distinto y por lo mismo tiene control directivo distinto. Y no solamente eso. ¿Por qué es que es a partir de 1500 Hz que hay tan buen y constante control directivo? Resulta que este altavoz es un altavoz a 2 vías. Significa que tiene un transductor de medios y un transductor de agudos. Y el transductor de agudos está acoplado a una trompeta. Una vez más voy a apagar tantito mi cámara. Digo, y voy a crear una trompeta. Yo ahora mismo estoy creando una trompeta con mis manos, que de hecho está entonando mi voz en algunas frecuencias, pero lo interesante de eso es conforme yo giro. En el momento en el que yo giro o pongo mis manos, cambia totalmente la directividad y sobre todo la alta frecuencia cambia. Es más, aquí se puede notar cómo cuando apunto con mi trompeta hechiza, hay alta frecuencia y en el momento en el que giro poquito ya no la hay. Resulta que la trompeta, el guía de ondas que está acoplado al transductor de agudos, es quien realmente logra el control directivo.
La baja frecuencia es quizás un 12 pulgadas, que está por debajo, que no tiene ninguna especie de trompetas, y la única forma de tener control directivo es de qué tamaño es el cono respecto a la longitud de onda. Si el cono es de 34 centímetros, significa que el cono tiene un diámetro de 1000 Hz. Para 1000 Hz va a tener 90 grados de cobertura. Para 500 Hz va a tener eso por 2. Y así en adelante. Se va a volver realmente dependiente de la frecuencia, mientras que la trompeta sí logra tener un control directivo constante para todas las frecuencias. Esto es bien interesante porque el line array tiene un concepto totalmente distinto a esto. Bueno, conforme seguimos saliendo, comenzamos a ver que sí, la alta frecuencia ya la perdimos y ahora empezamos a ver este comportamiento donde 1000 Hz ya está ligeramente atenuado, 500 Hz comienza a atenuarse un poquito, 100 Hz no se ha movido nada. Porque ahora estamos viendo que el control directivo tiene que ver con el tamaño del transductor. De hecho, eso lo podemos ver en esta imagen. Esta imagen nos está diciendo exactamente lo mismo. Estamos viendo un altavoz. Esto es un altavoz de nuestra familia EBF. Es una familia de instalación bien interesante que tiene 12 pulgadas, 15 pulgadas. El que estamos viendo ahorita es un 15 pulgadas y tiene una trompeta que tú la puedes girar para tenerla acomodada en el patrón de cobertura que necesites. Particularmente, este modelo es de 60 grados horizontales por 60 verticales. Pero podemos ver la cobertura en términos del ancho de haz o beamwidth o en el índice de directividad o Directivity Index. Y lo que podemos ver es justo ese comportamiento del que les platicaba. Para 100 Hz, este altavoz tiene 360 grados de cobertura. Para 1000 Hz, tiene cerca de 100 grados de cobertura. Por aquí debe estar como los 2000 Hz, se estabiliza en 60 grados de cobertura. ¿Qué estamos viendo? A partir de los 1500 Hz, el ancho de haz o el índice de directividad se han estabilizado. Pero para todas las frecuencias que están por debajo, realmente hay una tendencia de tener mayor control directivo entre más alta sea la frecuencia. Quiero que se queden con este concepto en mente. Esto es un concepto que nosotros llamamos altavoces de Q proporcional o de cobertura proporcional. Los line arrays son de cobertura proporcional. Los altavoces convencionales no quieren ser de cobertura proporcional, quieren ser de cobertura constante. Quisiéramos que este altavoz lograra tener 60 grados por 60 grados de cobertura en todas las frecuencias, pero por el tamaño de las longitudes de onda grandes, es difícil lograrlo. Otra forma en que podríamos ver la cobertura es por medio de los patrones polares. Hace rato también hablaba de cómo podemos hacer una analogía entre los altavoces y los micrófonos. Los micrófonos siempre los expresamos por medio de patrones polares. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con los altavoces? Eso en cuanto a la cobertura. Podríamos seguir hablando de la cobertura, aunque en términos generales creo que vendrá mejor que lo apliquemos un poquito en un ejercicio un poquito más puntual. Vamos a tomar ahora dos altavoces y vamos a poner uno al lado del otro. Podemos de hecho verlos aquí en preview. Déjenme hacer zoom. Aquí pueden ver el altavoz 1, el altavoz 2. Ambos están orientados en la misma dirección. Es el mismo altavoz que estudiamos hace un rato. Y vamos a volver a ver qué pasa si ahora encendemos estos dos altavoces al mismo tiempo, cómo interactúan o cómo se van a sumar en cada uno de estos micrófonos. Al centro. Bueno, al centro parece que no ha pasado nada, ¿no? Muy bien, vayamos al siguiente. Micrófono 2. El micrófono 2 se ve diferente en esta ocasión respecto a cómo se veía hace rato. ¿Alguien tiene alguna sospecha de qué puede estar pasando? Pues de hecho es lo que estábamos viendo, ¿no? Que se forma un pasillo de donde se hacen unas zonas destructivas. Y además filtro Definitivamente. Peine. Justamente esto es filtro de Peine. Y tiene que ver con estos pasillos que también se están formando aquí. ¿De qué se trata esto? Déjenme ver, para eso creo que tengo un calculador de Excel. Vamos a poner suma de señales correlacionadas.
Esto es un archivo de Excel que yo hice hace algunos años y que he seguido utilizando al paso del tiempo para explicar este tema. Si alguien lo quiere, escríbanme a Facebook, escríbanme a mi correo electrónico. Ahorita les paso el correo electrónico al final de la presentación o un WhatsApp, lo que sea, y con gusto se los paso. ¿Qué podemos hacer en este calculador de Excel? Tenemos la señal 1, la señal 2. Podemos cambiar el tiempo de delay de cada una de ellas y podemos cambiar la polaridad. Voy a apagar una de las dos señales. No le puse un botón de mute, pero si le bajo menos 999.999 decibeles, seguramente es como si lo hubiéramos apagado. Ahora podemos ver cómo la señal 1 tiene una respuesta en frecuencia flat. Seguramente debe ser una señal algo así como ruido rosa quizás. Y podemos ver que tiene 0 dBs en 20 y hasta 20.000, totalmente flat. Y abajo podemos ver la respuesta de fase. Voy a ponerle 1 milisegundo a una de las señales. Ahora podemos ver que hay una diferencia de fase entre las dos señales. Ok. Voy a regresar esto a 0. Voy a encender nuevamente las dos señales. Las voy a poner las dos a 0 dB. ¿Y qué sucede? Ahora encendí dos señales y estoy sumando dos señales que son idénticas. ¿Cuánto es el resultado de sumar dos señales idénticas? Pues el voltaje se duplica y si expresamos eso en decibeles, más 6 decibeles. Y eso justamente es lo que podemos ver. Ahora la señal de estar en 0 dB está en más 6 decibeles. ¿Qué sucede si ahora le cambio la polaridad a una de las dos señales? Cancelación. La señal ya no aparece ni en más 6 ni en 0. Se fue a menos infinito. Pero ¿qué es más interesante? Aquí abajo tenemos un gráfico que se llama diferencia de fase entre las señales. Y ahora la línea que antes estaba en 0 está en 180 grados, diciéndome que hay una diferencia de polaridad. Es decir, todas las frecuencias tienen 180 grados de diferencia entre ellos. Voy a regresar la polaridad. La diferencia de fase regresó a 0. Y ahora viene la parte interesante. Voy a ponerle delay a una de las señales. Es decir, una señal me va a llegar primero que la otra. ¿Y ahora qué resulta? Ahora resulta que con esa diferencia de tiempo, para algunas frecuencias, como puede ser 20 Hz, pues no representa una diferencia de fase importante. Entonces sigue habiendo sumatoria de 6 decibeles. Pero conforme avanzamos de frecuencia, las longitudes de onda y los periodos empiezan a ser más pequeños. Y entonces, por ejemplo, aquí, en 500 Hz, tenemos que para esta frecuencia hay 180 grados de diferencia. Y hace rato lo vimos, cuando hay 180 grados de diferencia, se produce una cancelación. Es decir, estamos viendo este fenómeno que conocemos como filtro de peine. ¿Por qué filtro de peine? Porque alguien vio este gráfico y dijo, eso parece un peine. Ya saben que los ingenieros somos súper creativos. Pero esta cosa conocida como filtro de peine básicamente está producida en este ejercicio porque una señal llega primero que la otra. ¿Y por qué carajos tenemos filtro de peine en este arreglo? Porque eso es lo que estamos teniendo. Podemos ver claramente la tendencia de filtro de peine. ¿Por qué? Por el ángulo de captación del micrófono. Resulta que tenemos dos bocinas y que las dos bocinas están reproduciendo la misma señal. Y si están reproduciendo la misma señal, a este micrófono una llega primero que la otra. Porque una está más cerca, físicamente está más cerca que la otra. ¿Me siguen con la idea? Sí, claro. Simplemente por esa pequeña diferencia de un par de centímetros, esa diferencia de tiempo que se produce es lo suficientemente grande como para causar filtro de peine. De hecho, las diferencias de tiempo en audio no nos gustan. Y solamente como para tener una referencia, esta del ejercicio que hicimos, que te jode desde 500 Hz, es 1 milisegundo de diferencia.
Un milisegundo es muchísimo tiempo en audio. ¿Y qué va a suceder conforme nosotros nos movamos más allá en los micrófonos? Esa diferencia de distancia y diferencia de tiempo será cada vez mayor. Y eso lo podemos notar porque comenzamos a ver cómo cada vez es más la baja frecuencia que se afecta. El filtro de peine. El filtro de peine es algo que no nos gusta y se produce justamente por eso. Si lo queremos explicar un poquito más desmenuzado, podríamos recordar un poquito los conceptos generales de fase. Sabemos que nosotros podemos estudiar las ondas senoidales por medio de la fase y que la fase tiene que ver con en qué momento inician. Por ejemplo, ahora estamos iniciando en el punto 0 grados y estas dos señales tienen 0 grados. Oigan, pero ¿cuáles dos señales? Yo solamente veo un gráfico sólido, azul y una línea punteada. Sí, pero abajo de esa línea punteada hay otra línea punteada que no veíamos porque estaba justamente abajo. Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejercicio? Estamos viendo el generador 1, el generador 2. El generador 3 y 4 están apagados. El generador 1 y 2 están reproduciendo 1000 Hz. Y el gráfico azul sólido es la suma de esos dos generadores de tono. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a agregar en el generador 2 algo de tiempo de delay. Y con ese tiempo de delay vamos a comenzar a ver qué sucede con la sumatoria. Ahora mismo quiero que nos fijemos dónde se están intersectando estas dos señales. En el punto de la amplitud pico, 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Expresado en decibeles, 20 veces logaritmo de 2, 6 decibeles. Siguiente ejercicio. Hemos agregado 0.25 milisegundos de delay al generador 2. ¿Dónde se intersectan ahora estas ondas senoidales? ¿Esto es como 0.7? Aproximadamente. 0.7 más 0.7. 1.4. Expresado en decibeles, 20 veces logaritmo de 1.4 más 3 decibeles. ¿Sigue habiendo suma? Sí, claro que sigue habiendo suma. Por ejemplo, ahora ¿dónde se están intersectando estas? 0.5. 0.5 más 0.5. 1. 20 veces logaritmo de 1. 20 veces logaritmo de 1 da 0. ¿Sigue habiendo suma? Sí, 1/2 más 1/2. Eso es una suma. Ahora, 0.25 más 0.25. 1/2. 20 veces logaritmo de 1/2. Menos 6 decibeles. 6. Yo digo que estrictamente sigue siendo suma, ¿cierto? Mucha gente de audio diría, no, ahí hay una cancelación. Yo digo que no, hay una suma. Hay una suma de 1/4 más 1/4 y eso da 1/2. Claro, nos da la impresión de que es una cancelación porque la forma en que nosotros consumimos esto tiene que ver con la percepción y nuestra percepción será de una menor amplitud porque el resultado es una onda senoidal con una menor amplitud. Pero me gusta mucho hacer énfasis en esto porque hay que entender que esto es simplemente una suma. Que después la expresamos en decibeles es otra cosa, pero es simplemente una suma. ¿Qué sucede si seguimos aumentando la diferencia de tiempo hasta tener 180 grados? Bueno, ya lo habíamos visto hace rato con la inversión de polaridad, ¿no? Hay una cancelación. Bueno, es una suma que dice dónde se intersectan, en 0. 0 más 0, ¿cuánto da? 0. 0. 20 veces logaritmo de 0 menos infinito. Claro que algo le pasa a toda la gente de audio que dice no, menos infinito, no, porque siempre va a haber ruido de fondo y por el ruido de fondo no lo vamos a expresar como menos infinito. Ponle menos 100. Todos los libros de audio lo van a ver como menos 100, aunque teóricamente eso debería de ser menos infinito. Muy bien.
Esto es el comportamiento más básico y fundamental que hay para entender cómo interactúan dos señales y para entender un poquito la fase. Y de hecho es bien interesante, la fase se puede estudiar en una sola onda senoidal, pero la gente de audio no se acuerda de la fase hasta que no hay dos, porque si no hay dos no interactúan y entonces la fase no es importante, pero la fase existe siempre. Pero lo que es interesante es que este comportamiento de cómo se suman dos señales está resumido en esta imagen gloriosa de nuestra industria, conocida como el círculo de fase. Esto es una herramienta didáctica súper poderosa porque nos ayuda a relacionar cuándo vamos a tener una suma y cuándo vamos a tener una atenuación en el resultado de nuestra suma. Por ejemplo, si nosotros sumamos dos señales con 0 grados de diferencia, ¿cuál es el resultado que obteníamos? Doble. Más 6 decibeles. Si nos vamos a un cuarto de ciclo de diferencia, 90 grados de diferencia. Fue la primera imagen que veíamos, donde teníamos 1.4 y dijimos que la suma era 3 dB. 120 grados de diferencia, la suma es de 0 decibel. Estoy teniendo, creo que, problemas con mi micrófono. Denme un segundo, chicos. ¿No sienten que de repente se baja mi audio? Sí. Sí, denme un segundo, déjenme reiniciar la interfaz. Seguramente me ven. ¿Ya me escuchan de nuevo? Ahora bajito. Si tan solo supiera de alguien que supiera algo de un micrófono. ¿Alguien sabe de alguien de audio que me pueda ayudar? No manches. Déjame lo googleo. Ok. Sí, por favor. Seguro debe haber algún tutorial de YouTube donde te enseñen a hacer audio y esas cosas, ¿eh? Sí. Bueno. Muy bien. Entonces, conforme seguimos separándonos, tenemos 150 grados, menos 6 decibeles, 180 grados, menos 100 decibeles, aunque sabemos que debería de ser infinito, pero nadie pone menos infinito porque nos gusta tener ruido de fondo. Luego, 120 grados, 210 grados, menos 6, que es el espejo. Esto es de hecho bien bonito porque conforme la diferencia de tiempo aumenta, ahora volvemos a regresar hacia la suma. Y de hecho, ¿qué no es eso lo que nos pasa en el filtro de peine? Déjenme ver si podemos regresar a la imagen anterior. Vamos a poner para 20 Hz, con esta diferencia de tiempo tenemos como 7 grados de diferencia. Para 200 Hz tenemos como 70 grados de diferencia. Para 500 Hz tenemos 180 grados de diferencia y hay una cancelación. Pero, ¿qué sucede en 1000 Hz? ¿Por qué hay suma en 1000 Hz? Bueno, porque para 1000 Hz tenemos 180 grados más otros 180 grados. Es decir, pasamos del punto más bajo del gráfico del círculo de fase ahora a tener un ciclo completo de diferencia, es decir, 360 grados, y cualquier múltiplo de un ciclo vuelve a sumar. ¿A qué voy? Aquí abajo, en 20 Hz, tenemos 0 ciclos de diferencia entre las dos señales y hay sumatoria. En 500 Hz tenemos medio ciclo, 180 grados, hay cancelación. En 1000 Hz tenemos un ciclo completo, sumatoria. Un ciclo y medio, cancelación. 2 ciclos, sumatoria, 2 ciclos y medio, cancelación, 3 ciclos, sumatoria, 3 ciclos y medio, cancelación, etcétera, 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 etcétera. Eso es el filtro de peine. Básicamente tiene que ver con cómo se van a sumar las señales por la diferencia de tiempo. Y déjenme decirles una cosa. El pinche filtro de peine estará con nosotros siempre. Es más, en esta transmisión hay filtro de peine. ¿Quieren que lo empeore? Vamos a intentar empeorarlo. Voy a tomar un folder, voy a tomar cualquier cosa y lo voy a poner junto a mi boca. Y tal vez no suena tan dramático, pero definitivamente hay un cambio en el timbre de mi voz cuando yo pongo un folder ahí. El filtro de peine siempre está con nosotros. Lo provocan un montón de cosas. Reflexiones,
dos altavoces que llegan al mismo lugar con una diferencia de tiempo. La reverberación, de hecho, es una serie de diferencias de tiempo que causan diferentes filtros de peine y un montón de otras cosas, ¿no? Todo el tiempo vamos a tener filtro de peine. Y en la acústica arquitectónica, cuando nosotros tratamos de hacer música de cámara, por ejemplo, y tratamos de reforzar con acústica arquitectónica una orquesta, eso es algo muy bueno. Pero cuando hacemos refuerzo sonoro y tenemos altavoces, el filtro de peine daña nuestras señales. De modo que nosotros como ingenieros de audio tendríamos que cuidarnos del filtro de peine, sabiendo que siempre va a estar ahí, pero hay algunas estrategias que podríamos llegar a tener para buscar atenuar esa problemática. Santiago Flores pregunta, ¿por qué las cancelaciones no son todas de la misma magnitud? Bueno, justamente tiene que ver con que si te das cuenta, por ejemplo, en 180 grados tienes una cancelación total, porque tienes 180 grados. Pero si tú te vas, por ejemplo, a esta sumatoria de aquí, donde tenemos 150 grados de diferencia, ahora no hay una cancelación total. Entonces depende de para cada frecuencia cuál es la relación de fase. Habría que entonces entender el periodo de cada frecuencia y así. Pero no siempre es una cancelación porque para cada frecuencia no son 180 grados siempre, sino a veces pueden ser 120, 125, 150, 160, 30 grados. Entonces, dependiendo de en qué punto entre el 0 ciclos, el medio ciclo, un ciclo te encuentres, esto puede variar. Es más, vamos a hacer este mismo ejercicio de otra forma. Suma de senoidales aquí. Ok, tenemos entonces el generador 1, el generador 2. Vamos a poner en ellos 1000 Hz. ¿Y por qué no logro que se vea? Denme un segundo. Ahí está, ok. Ahora mismo estamos viendo 1000 Hz y en 1000 Hz tenemos pues 0 grados de diferencia porque hay 0 milisegundos de delay. Le voy a poner 0.5 milisegundos. Hay una cancelación total en 1000 Hz. Pero con esa misma diferencia de tiempo, ¿qué estará pasando en 1500? En 1500 hay sumatoria. ¿Qué estará pasando en 2000? En 2000 hay sumatoria. ¿Qué estará pasando en 3000? Hay una cancelación. ¿Qué estará pasando en 2500? Para cada frecuencia, esta misma diferencia de tiempo afecta diferente a la fase. Por eso no siempre son cancelaciones totales ni sumas totales. Ahora, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el filtro de peine? En microfonía hay un concepto bien interesante que es la regla del 3:1. La regla del 3:1 nos ayuda a saber cómo deberíamos de colocar un par de micrófonos respecto a un instrumento. Y en general la recomendación es la siguiente. Si tú tienes dos micrófonos que van a captar la misma fuente, asegúrate que el micrófono 2 esté 3 veces más lejos que el micrófono 1 respecto a la fuente. Por ejemplo, ahora tenemos esta tarola, el micrófono 1 y el micrófono 2. Pongámosle un poquito de números a este ejercicio. Normalmente, ¿como a qué distancia ponemos el micrófono de la tarola? ¿Como 10 centímetros? Dependiendo, ¿Cuánto? ¿no? Dependiendo como 5 o 10. Ahí va variando. ¿Les late que lo pongamos en 10 para hacer fácil el ejercicio? Va. Va. Digo, claro, eso lo podemos llevar a 5, a 10, a 15, a 7.5, a lo que quieran, ¿no? Pero solamente como una idea general. Si el micrófono 1 está a 10 centímetros, ¿a cuántos centímetros tendría que estar el micrófono 2? A 30. A 30 centímetros. Ok, entonces vamos a ver qué está pasando con el filtro de peine. Ahora mismo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitarle el delay
Y la señal 1 es el micrófono 1. Y si está a 10 centímetros de la tarola, significa que desde que le pegamos a la tarola y el sonido sale de la tarola y llega al micrófono, han pasado ¿cuántos milisegundos? Bueno, si 1 metro de distancia es 2.94 milisegundos, eso es el tiempo que el sonido tarda en viajar 1 metro, lo multiplicamos por 0.1 y entonces, bingo. Ok, desde que golpeamos la tarola y el sonido sale del parche, tardan 0.29 milisegundos en llegar a la cápsula del micrófono. Ok, y entonces el micrófono 2, ¿cuánto tiempo le toma? Igual a 2.94 multiplicado de 0.3. ¿Y el filtro de peine? Ah, chinga, todavía hay filtro de peine. Pero la regla del 3 al 1 nos dice que si nosotros ponemos el segundo micrófono 3 veces más lejos, el filtro de peine tiene que desaparecer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Qué más sucede? ¿Cómo? Porque tenemos sumatorias ahí. Yo creo que más bien porque nos estamos olvidando de algunas variables. ¿Qué más sucede en audio cuando nosotros nos alejamos de la fuente? Atenuaciones. Se atenúa por ley del inverso de los cuadrados. Si yo estoy a esta distancia del micrófono y ahora me alejo, claro que mi voz suena más quedito, conforme me acerco va a sonar más fuerte. Y entonces el nivel aquí no ha cambiado. ¡Claro! Tenemos ahora que pensar cuánto nivel menos recibe el micrófono 2. Ok, y eso lo podemos calcular fácil. La ley del inverso de los cuadrados dice que es 20 veces el logaritmo de la distancia 1 dividido la distancia 2. Entonces la diferencia de niveles igual a 20 por el logaritmo base 10 de la distancia 1. ¿Cuál es la distancia 1? 10. 0.1. Podrían ser 10, porque al final esto es simplemente una proporción, ¿no? Pero bueno, vamos a expresarlo en 0.1. Dividido de la distancia 2, que es 0.3. Y hay una diferencia, gracias a la ley del inverso de los cuadrados y la regla del 3 al 1, de 9.54 decibeles. Y ahora sí, ¿qué pasó con el filtro de peine? Disminuyó. Lo que estamos logrando es tener aislamiento acústico entre los dos micrófonos gracias a la ley del inverso de los cuadrados. Ese aislamiento acústico representa una diferencia relativa de nivel de 9.5 decibeles. Entre mayor sea esa diferencia relativa, menor será el filtro de peine. Es una idea general bien interesante que nos ayuda a entender desde la microfonía cómo minimizar el filtro de peine. Pero esta clase no es de microfonía, ¿y esto qué carajos tiene que ver con altavoces? Bueno, el filtro de peine lo podemos minimizar con aislamiento acústico. En la microfonía, la cobertura, el patrón polar del micrófono y la distancia nos ayudan. ¿Y cuál es el símil del patrón polar en el universo de los altavoces? La cobertura. Vamos a hacer ahora un siguiente ejercicio. Son los mismos dos altavoces con los que vimos que había mucho filtro de peine. Y lo que estamos haciendo es que estamos dirigiendo uno hacia arriba y uno hacia abajo de esta área de cobertura. Y entonces, si cada uno de estos altavoces era de 90 grados de cobertura y hemos agregado 90 grados entre los altavoces, significa que el altavoz 1, aquí tiene el punto de 0 decibeles, justo en el eje del altavoz, en esta línea. Por aquí debe estar el punto de -6. Por aquí está el 0. Y por aquí debe estar el siguiente punto de -6. Si le pusiéramos mute al altavoz de abajo, al altavoz número 2, y pensáramos en este punto, seguro que el altavoz 1 aquí ya debe de estar llegando con, pues, por lo menos 9 decibeles de atenuación o más, tal vez 12. ¿Me siguen con la idea? Lo que estamos haciendo es orientar uno hacia una dirección y el otro hacia la otra dirección para que con la cobertura logremos aislamiento entre ellos.
Eso es algo parecido a lo que acabamos de hacer con los micrófonos, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Al centro. Ok, tenemos una respuesta en frecuencia que se ve bastante bien. Tiene como que un poco más de medio grave, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ya no está tan Sí. flat como hace rato, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Eso es algo que nosotros conocemos como acoplamiento de baja frecuencia. Recordemos que en la baja frecuencia estos dos altavoces son omnidireccionales o tienden a volverse omnidireccionales. Eso lo veíamos cuando hablábamos de la cobertura. Significa que en la baja frecuencia no hay aislamiento. Pero en la baja frecuencia, las longitudes de onda y los periodos de las frecuencias son bastante grandes, de modo que esa pequeña diferencia de distancia no causa filtro de peine. Hay sumatoria. ¿Cómo arreglamos eso si queremos volver a tener una bonita respuesta en frecuencia flat? Pues un ecualizador, ¿no? Le ponemos un filtro Kelvin, un filtro de repisa para atenuarle de 1000 Hz para abajo y lo dejamos planito con un filtro de menos 5 o 6 decibeles. Vámonos, ok. Pero en el eje o en el centro, porque aquí ambos altavoces llegan al mismo tiempo, no es donde teníamos problemas. Vamos a ver en el micrófono 2. ¿Ya se dieron cuenta que ya no hay filtro de peine? O al menos no tan pronunciado como hace rato. Hace rato teníamos cancelaciones de 40 decibeles o algo así. Ahorita es bastante más controlado, ¿no? Sí. Sigamos avanzando en los micrófonos. Es más, en la alta frecuencia ya no hay nada, ya estamos totalmente en aislamiento. Hay una pequeña cancelación por aquí como por los 400, pero también es solamente como de unos 9 decibeles. Hace rato eran de 40 decibeles, de 30 decibeles. Definitivamente esto se ve mucho más controlado que lo que teníamos hace un rato, ¿no? Sí, claro. Bastante. Esto para mí es una de las ideas fundamentales que tendríamos que entender. Entender cómo funciona este arreglo es una de las ideas fundamentales para entender diseño de sistemas, porque si entendemos cómo logramos el aislamiento y cómo logramos minimizar el filtro de peine aquí, cómo funcionó el acoplamiento, si entendemos esto, eso lo podemos llevar a casi cualquier arreglo. Vamos a empezar a llevar esto ahorita en un ratito más hacia el universo de Line Array. Recordemos que básicamente aquí lo que hemos logrado es aprovechar las características directivas de cada altavoz para lograr aislamiento al crear apertura entre ellos. Quédense con esa idea y la vamos a ir retomando poco a poco. Antes de seguir, ¿hay dudas? Chicos, ustedes que están conectados han visto el chat. Yo he visto que de repente llegan Sí. como saludos y cosas como buena onda en el Facebook. Sé que tenemos como 25 personas conectadas. Qué chido que estén dedicando su sábado por la tarde a escuchar una clase de audio. Espero que lo estén haciendo con una cerveza en mano. Pero sí, yo la verdad es que estaría mejor tomándome una cerveza, pero pues ojalá también lo estén haciendo. ¿Alguien de los chicos de Facebook, alguna pregunta? No, hasta ahorita ninguna, mija. Todos, como comentas, puros saludos. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver entonces cómo se comporta, en contraste a un altavoz convencional, cómo se comporta un altavoz Line Array. Una vez más estoy utilizando Preview, el programa de predicción de Electro Voice, y he puesto ahí una sola caja de Line Array. La estamos viendo de lado como si estuviéramos viendo una vista en corte. De hecho, esta cosa rara de arriba es el bumper. El frente del altavoz es del lado derecho, la parte posterior del altavoz es del lado izquierdo. Y en 63 Hz podemos ver que en el formato vertical irradia de forma omnidireccional. Bueno, eso es lo normal, ¿no? Todos los altavoces dijimos que en la baja frecuencia se volvían omnidireccionales, ¿no? Sí. 125 Hz. Bueno, 125 Hz mide como 3 metros. O sea, seguro que esta cajita chiquita que mide como 30 centímetros tampoco tiene control directivo ahí, ¿no? Entonces, omnidireccional. Sigamos subiendo de frecuencia. 250. Comienza poco a tener un poco mejor de control directivo. Empieza a generar un lóbulo un poquito más dirigido hacia adelante. Definitivamente ya hay más energía adelante que atrás, pero también se empieza a ver como que parece achatarse, ¿no? Siguiente, 500 Hz ya tiene un rechazo fuerte en la parte de atrás y el lóbulo también parece que es un poco más estrecho. 1000 Hz
vuelve a hacerse ligeramente más estrecho. 2000 Hz es mucho más estrecho. Bueno, hace rato de hecho veíamos eso, ¿no? Que de 1000 Hz para abajo como que había una tendencia de entre más baja frecuencia, más omnidireccional, ¿no? Sí. Y veíamos que a partir de como los 1500 Hz, donde estaba el punto de crossover y empezaba a trabajar el agudo que tenía la trompeta o guía de ondas, empezaba ya a tener un control directivo constante que se estabilizaba en el ejercicio anterior en ese altavoz en los 60 o 90 grados, depende de cuál ejercicio, ¿no? Si seguimos con esa línea de pensamiento, la primera hipótesis sería, a partir de 2000 Hz vamos a tener cobertura constante. Vamos a ver. 4000 Hz es otra vez más directivo. 8000 Hz es más directivo. 16000 Hz es más directivo. ¿Qué significa eso? Significa... Dice Santiago Flores Romo, ¿por qué las cancelaciones no son todas en la misma magnitud? Sí, él preguntaba eso hace rato que estábamos viendo lo del filtro de peine, que justamente decíamos que tenía que ver con que la relación de fase dependía del periodo. Pero mira, también hay una pregunta de Eduardo que dice... Entonces, si quisieras un mayor control directivo, por ejemplo, de 125 Hz, en teoría necesitarías una caja de 3 metros, por supuesto, Eduardo. Y lo más divertido es que vas a necesitar un camión muy grande para transportar tu caja de 3 metros. Y si quieres tener control directivo, por ejemplo, de 50 Hz que mide más de 6 metros, entonces necesitas una caja de más de 6 metros. Pero quiero que te quedes con esa idea, Eduardo, porque vamos a aterrizar esto ahorita en Line Array, porque justamente esa es la magia de Line Array. Entonces quédate con esa idea en la cabeza, pero ya va siguiendo la plática, amigo. Gracias por la aportación. Lo que estamos viendo en Line Array, un solo altavoz de Line Array, todas las frecuencias tienen cobertura distinta. Y eso, de hecho, lo podemos ver en un gráfico típico como este, donde podemos ver el factor de directividad, que efectivamente, entre más alta es la frecuencia, mayor es el Q, o factor de o cobertura, o la cobertura, ¿no? Estos altavoces, los altavoces Line Array, los altavoces de arreglo en línea, son altavoces de Q proporcional o de cobertura proporcional. Un solo altavoz en baja frecuencia tiende a volverse omnidireccional y en la alta frecuencia tiende a volverse un rayo láser. Muy directivo. Pero eso es el comportamiento de un solo altavoz. Y antes de explicar cuál es la maravilla de esto y cómo esto nos puede ser algo útil, quiero que nos preguntemos, ¿y cómo carajos es que eso es posible? Bueno, los arreglos en línea. Hubo un vato loco que se llamaba Harry Olsen que pues, publicó un montón de cosas en los 40, ¿no? El Harry es de esos matemáticos, ingenieros clavados que arrastraban el lápiz, no como ahora que arrastramos el MATLAB. El clavado. Y ya en los 40 él había descrito todos estos fenómenos. De hecho, mucho de lo que hoy en día hacemos tiene que ver con Harry Olsen. Y él explicaba un poquito esto. Vamos a desmenuzar lo que él explica en un ejercicio donde en lugar de estudiar line arrays, vamos a estudiar subwoofers. De hecho, ahora mismo, una vez más, estamos viendo preview, estamos viendo un subwoofer. Y estamos viendo la vista en planta, lo estamos viendo desde arriba. Un solo subwoofer, estamos viendo 31 Hz, solamente para que lo tengan a la mano. La longitud de onda de 31 Hz es 10.8 metros. Y este subwoofer se comporta de forma omnidireccional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a agregar más y más subwoofers para comenzar a crear una línea. Ahora tenemos 3 subwoofers. Voy a hacer zoom. Están pegaditos, pero es subwoofer 1, 2 y 3. Una línea. De hecho, ya se ve la línea, ¿no? Por eso se llaman arreglos en línea. Entonces, tenemos una pequeña línea. Esta pequeña línea mide 2 metros. Estos 2 metros o la longitud del arreglo en proporción a la longitud de onda de 31 Hz es 1/5 parte de 31 Hz. Y pareciera que sigue siendo omnidireccional. De hecho,
según los libros es omnidireccional porque no hay diferencias mayores a 6 decibeles a lo largo del área de cobertura. Ahora mismo estamos viendo una línea más larga, es una línea de 4 metros formada de 5 subwoofers. La línea de 4 metros respecto a 31 Hz mide 3/8 partes. ¿Y qué podemos comenzar a ver en el patrón directivo? Ya no es tan omnidireccional. Bueno, estrictamente seguiría siendo omnidireccional porque sigue sin haber diferencias mayores, pero pareciera que comienza a crear un lóbulo con tendencias directivas, ¿no? ¿Qué creen que pase si agrego 2 subwoofers más? 6 metros. 5/9 de 31 Hz. Ya empieza a notarse como que arriba y abajo del arreglo hay como una especie de rechazo, ¿no? 3/4 partes cuando tenemos 8 metros, 3/4 partes de 31 Hz. La energía comienza a sumarse al frente del arreglo y a tener una cancelación o atenuación hacia los lados. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, si nosotros nos paramos aquí al frente, todos los subwoofers llegan más o menos al mismo tiempo. Pero si nos paramos aquí a un lado, todos los subwoofers llegan a tiempo distinto. Y si todos llegan en tiempo distinto, significa que todos llegan con fase distinta. Eso significa filtro de peine, cancelaciones y todas esas cosas que a veces nos espantan. Aunque en este caso es algo muy positivo, porque tal vez no queremos mandar energía a ese lugar y queremos tener mejor control directivo. ¿Y si seguimos agregando más subwoofers para tener una línea más larga? Por ejemplo, ahora tenemos una línea de 10 metros, una longitud de onda de 31 Hz. Definitivamente esto ya está creando un lóbulo bastante directivo, con un muy buen rechazo arriba, un muy buen rechazo abajo. Una línea de subwoofers tiene características directivas como estas, que de hecho podríamos ahora empezar a poner algunos números más tangibles. Este arreglo que tiene una longitud de onda para esta frecuencia, en esa frecuencia tiene una cobertura total de 72 grados. Y podríamos hacer que la línea sea más larga. Y si la línea se hiciera más larga, ¿qué sucedería? La cobertura se haría más estrecha. La tendencia que estamos viendo entre más larga la línea, más estrecha es la cobertura para esta frecuencia. Oigan, pero para esta frecuencia, eso significa que, ¿y si yo cambio de frecuencia a una frecuencia que tenga una longitud de onda menor, qué creen que pase? ¿Se seguirá respetando la tendencia? O sea, ahorita tenemos una longitud de onda de 31 Hz, pero ¿qué pasa si yo me voy a 62 Hz? Tendríamos 2 longitudes de onda en esta línea. Vamos a ver. Ok, tenemos 11 fuentes, es una línea de 10 metros. Ahora ya no vamos a cambiar la línea, vamos a cambiar la frecuencia. 31 Hz tiene 72 grados de cobertura. 63 Hz, que tiene 2 veces la longitud de onda, tiene 31 grados de cobertura, es mucho más estrecho. Y 120 Hz, que tiene 4 veces la longitud de onda, es todavía más y más estrecho. ¿Qué significa? Que esta línea, entre más baja sea la frecuencia, más omnidireccional, y entre más alta, más directiva. Es decir, hemos creado una línea que tiene un comportamiento de Q proporcional, igual que los sistemas line array. Y eso es justamente lo que fue descrito por Harry Olsen en los 40. De hecho, esto es una imagen de uno de sus libros. Si alguien consigue este libro que se llama Acoustical Engineering, fue publicado en los 40s y lo ve a buen precio, me lo tienen que regalar. Yo la última vez que lo vi, uno de estos tomos en Mercado Libre estaba como en 15,000 pesos. Entonces, bueno, es toda una joyita este libro, aunque hoy en día Harry... Principles, ¿no? Por ahí tengo yo un libro de él, déjenme buscarlo. Ok, Elements of Acoustical Engineering es una recopilación de su trabajo y es un trabajo también bastante bueno, con un montón de gráficos, un montón de mates. Para quienes sean más clavados, se los recomiendo. Este yo lo compré en Amazon y no está en 15,000 pesos. Estaba a un precio bastante razonable. Muy bien.
Harry Olsen hablaba de eso y eso sigue siendo las leyes de la física que ninguna marca va a poder romper. Bueno, pero ahora la pregunta es, ya vimos cómo las líneas tienen control directivo. Sí, en un subwoofer, pero güey, estamos trabajando con alta frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer líneas de transductores cuando los transductores miden un cierto tamaño y las longitudes de onda son más chicas que esos tamaños? El reto de cómo llevar esta teoría hacia la alta frecuencia fue lo que hizo que el Line Array tardara tanto tiempo en desarrollarse. Y para eso hay un video fantástico. No sé qué tal estén los anchos de banda de la transmisión, entonces no sé cómo nos va a ir con la reproducción del video, pero es un video que pueden encontrar en YouTube. Entonces, si ustedes buscan guías de onda en YouTube, posiblemente, eventualmente lo van a encontrar. Este video muestra justo cómo se desarrollan laberintos acústicos conocidos como hidras para asemejar una línea. Déjenme regresarlo. ¿Qué estamos viendo en este video? Estamos viendo al fondo un transductor, una fuente. Esta fuente está generando sonido y ese sonido está viajando por medio de estos túneles, de estos laberintos acústicos. Y lo que eso hace es que desde que se genera el sonido viaja por cada uno de estos túneles y vuelve a salir aquí al frente. ¿Por qué? Si nosotros quitáramos todos estos túneles y simplemente hiciéramos una trayectoria en líneas rectas, el sonido llegaría primero a la parte del centro que a la parte de la orilla de la trompeta, ¿cierto? Significa que tendría una diferencia de tiempo en cada uno de estos puntos. Pero realmente lo que estamos buscando hacer con un laberinto acústico es sincronizar el tiempo de arribo de cada una de estas salidas del laberinto para que ahora tengamos una línea de fuentes nuevas virtuales, todas sincronizadas en tiempo. Veamos. Eso crea nuevas fuentes acústicas al frente del laberinto. Estas ya están acomodadas en forma de línea. De modo que con un solo transductor de agudos, por medio de esta hidra, hemos creado una línea en la alta frecuencia. Y gracias a este tipo de guías de ondas es que tenemos control directivo de Q proporcional para la alta frecuencia. ¿Me siguen con la idea? ¿Se vio bien el video? ¿El ancho de banda no nos traicionó? No. Aquí lo Chicos de estamos Facebook, monitoreando. Si alguien tuvo algún tema, recuerden que esto lo pueden encontrar en YouTube. Yo de ahí lo descargué, de hecho por eso se ve todo pixeleado. Pero me parece súper didáctico. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre tener dos altavoces convencionales, como en el ejercicio 1, donde teníamos ese pinche filtro de peine espantoso, o tener dos altavoces de Q proporcional? Esto es muy didáctico, no es exactamente cómo funciona, pero para que se vayan haciendo una idea de cómo es que van a interactuar, creo que es muy interesante. Sí. Pongámosle play, también es un video de YouTube. Una vez más estamos viendo cómo se está... espérenme, lo hice mal, no sé cómo es que me adelanté. Play y vamos a ponerle pausa. Podemos ver cómo el sonido sale representado por estos puntitos blancos de cada uno de estos transductores. En la imagen de la izquierda tenemos un guía de ondas que los ordena y los alinea para crear una línea que tiene características directivas. Gracias a esas características directivas, en la alta frecuencia, esta trompeta o guía de onda ya está aislada de esta otra trompeta, como el ejercicio que veíamos al inicio. Pero del lado derecho podemos ver cómo al centro están interactuando estas dos trompetas. Y eso ya sabemos que provoca filtro de peine. La gran ventaja de tener Q proporcional, de tener guías de onda como estos, es que nosotros podemos usar menos apertura entre las cajas y aún así conservar aislamiento interesante para no tener filtro de peine. Muy bien. Básicamente, eso es una idea general de cómo funcionan las guías de ondas. Hay sin fin de patentes allá afuera en el mercado, hay sin fin de propuestas de los diferentes fabricantes.
todas con sus características, todas buenas. Todos los fabricantes nos seguimos esforzando un montón porque cada vez sean mejores. En lo particular, a mí ahora me toca platicar un poquito de la que utiliza Electro Voice, que es una propuesta, de hecho, bastante interesante. Electro Voice, dentro de uno de sus line arrays, esto es nuestro sistema X2, es nuestro line array de gama alta, es un 12 pulgadas bastante potente, es un line array que hace un tiro muy bueno de 100 metros sin problema alguno. Y hay varias ideas de tecnología que tenemos dentro de este line array que lo hacen tan único. Entre ellas, un par de guías de onda. Lo primero es que utilizamos un guía de onda tanto para la baja frecuencia como para la alta frecuencia. En la baja frecuencia, muchos dirían, oye, pero tú ya estás poniendo un line array, después otro, estás haciendo ya una línea con los mismos gabinetes. Sí, pero esa línea va a trabajar estable tal vez hasta los 800 Hz, hasta los 700 Hz, porque como son 12 pulgadas, por el mismo tamaño del 12 pulgadas, ya tendríamos una separación demasiado grande entre los diferentes transductores para que el comportamiento de la línea no funcione de forma estable. Como idea general, en las líneas no deberíamos de separar los transductores entre ellos más allá de media longitud de onda, de la frecuencia más aguda que vayan a reproducir. Entonces, el reto es, ¿cómo es que podemos hacer que esta línea que hemos construido con transductores de 12 pulgadas pueda trabajar como line array hasta frecuencias mayores? Por ejemplo, a nosotros nos gustó llevar eso hasta los 1600 Hz. Y una de las razones es, para todos ustedes que ya han experimentado con algunos altavoces, si ustedes toman un altavoz y le ponen un crossover, por ejemplo, en 800 Hz, por poner un número, la voz, la mayor parte del contenido de la voz va a salir por la vía de agudos. Y dependiendo de las características del agudo, eso puede hacer que sea un poquito más chillante la voz. En realidad, en un 12 pulgadas, si yo lo puedo cortar en 1500, 1600, 1800 Hz y dejar que mucho de ese contenido de la voz se quede en el 12 pulgadas, a mi sentir le da una sensación muy cálida. Y eso es un poquito de hecho lo que buscamos. Bueno, no solamente, también al empujar el crossover hacia arriba, hemos recuperado más headroom o reserva dinámica en la vía de agudos. Significa que ahora podemos llevar este altavoz a mayor SPL. Bueno, para lograr eso lo que hicimos es que creamos un guía de ondas de banda media. Para la muy baja frecuencia es transparente, no le hace nada, pero a partir de como los 800 Hz hasta los 1600 Hz, este guía de ondas simula que en lugar de tener un 12 pulgadas, ahora tenemos 12 transductores virtuales de 3 pulgadas en la salida del laberinto. Con esto logramos que la línea trabaje de forma súper estable hasta los 1600 Hz. En la alta frecuencia, nuestra propuesta es un guía de ondas por difracción de pines. ¿Cómo funciona eso? En lugar de tener un laberinto, básicamente tenemos muchos mini laberintos. Cada pin causa difracción, lo cual cambia el tiempo, y entonces logramos que en cada punto haya una diferencia de tiempo tal que el sonido quede sincronizado. Es un tanto difícil de entender si lo vemos así, pero déjenme mostrarles esta imagen. Esta es la salida típica de una hidra. Una de las cosas que a mí no me encanta de las hidras es que tenemos una salida virtual aquí, separada a esta distancia tenemos otra salida virtual aquí, otra vez esta distancia, una salida virtual aquí, y el que tengan tanta separación entre las salidas de la hidra, justamente lo que provoca es que justo podemos llegar otra vez a tener un frente de onda no tan estable. Por el otro lado, la propuesta que nosotros estamos utilizando, creo que también hay algunas otras propuestas que lo logran de forma interesante, la hidra por difracción de pines, lo que logra es que entre cada uno de los pines hay una salida acústica, de modo que hay una aquí, 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 y todas ellas están muy pegadas entre ellas. ¿Qué sucede? El frente de onda que sale de esta trompeta o de este guía de ondas es mucho más estable.
¿Qué significa? Podemos llegar a mayor distancia y sobre todo podemos llegar muy bien a más alta frecuencia. Esta guía de ondas trabaja hasta los 19K con solamente menos 3 decibeles de caída. Eso está súper potente. Muy bien. Esto como algunas ideas generales de cómo es que hay diferencias entre los altavoces convencionales, cómo esos altavoces convencionales interactúan entre ellos y cómo es que la cobertura de un line array es distinta. Hablamos también de la teoría de cómo es que esa cobertura es posible. Y después ahorita vimos de forma muy puntual cómo en Electro Voice nosotros logramos implementar eso en nuestros productos. Seguro que hay 1000 guías de onda allá afuera. Yo creo que vale la pena que se acerquen con todo mundo, que les platiquen un poquito de cómo funcionan sus productos, cómo funcionan sus line array. La verdad es que es bien interesante. En términos generales, cada fabricante tenemos nuestras propias patentes, estamos orgullosos de nuestras propias patentes, pero la tendencia general en el mercado es buscar la teoría que estamos viendo el día de hoy en esta clase. Y me van a decir, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, entendiendo esto, ahora podemos empezar a ver cuáles son las ventajas de implementar un sistema line array en nuestros proyectos o cómo es que nosotros podemos aprovechar estas características directivas a nuestro favor en cada uno de nuestros proyectos, ya sea un concierto, ya sea una instalación, lo que sea. Vamos a hacer un ejercicio una vez más en preview. Ahora tenemos 6 altavoces de nuestro modelo X2. Recordemos que es un altavoz de 90 grados de cobertura horizontal. Y en lo vertical ya vimos su comportamiento muy a detalle hace rato. Ahora mismo tomé estas 6 cajas y puse 10 grados de apertura entre cada una de ellas. Por eso podemos ver que es esta curvatura constante. Vamos a ver cómo se comporta la cobertura de este arreglo. Estamos viendo ahora mismo 100 Hz. Un elefante. Un elefante seco. No. Estamos viendo... Perdón, es que es sábado por la noche, o sea, es inevitable. Lo siento, chicos. Me caí de la cuna cuando era chico. Estamos viendo cómo 100 Hz, de hecho, pues pareciera que tiene una tendencia de omnidireccional, ¿no? O sea, sí, porque son 6 cajas, esto ya construye una línea por el largo total del arreglo. Y esto es un poquito lo que hace rato nos decía Eduardo. Oye, si yo quiero tener control directivo en 100 Hz, ¿qué necesito? ¿Necesito tener un altavoz de 3 metros? Pues sí, aquí está mi altavoz de 3 metros. Por eso ya más o menos hay un poco de control directivo en 100 Hz. Y habíamos visto que estos altavoces eran de Q proporcional, entonces nosotros esperaríamos, si aumento de frecuencia, en 300 Hz hay más control directivo. Bien, estamos apuntando la energía donde queremos que vaya. Chingón, el control directivo es algo súper positivo. ¿Qué va a pasar conforme aumentemos de energía? Ay, espérenme. 100 Hz tiene algo de control directivo, pero 300 Hz tiene más. Pero 600 Hz no volvió a duplicar el control directivo, ¿cierto? Habíamos visto que estos altavoces eran de Q proporcional. Significa que cada que aumentábamos la frecuencia, el control directivo se volvía más y más estrecho. Pero eso no está sucediendo cuando vamos a 600 Hz. ¿Qué está sucediendo? Pareciera que de hecho desde 300 a 600 Hz ahora tenemos más cobertura en 600 que en 300, ¿cierto? Sí. Y si aumentamos, ¿qué creen que pase? 1200. Parece que esta frecuencia no le gusta a mi programa de predicción, pero en general podemos ver que la tendencia es muy parecida. 5000 no se volvió a hacer más estrecho, sigue manteniendo la misma tendencia. 12000 sigue teniendo la misma tendencia. Es decir, 100 Hz es casi, bueno, tiende a omnidireccional, 300 aumenta el control directivo, y a partir de 600 en adelante, tenemos la misma cobertura para todo este arreglo. ¿Qué significa? Que con este arreglo de fuentes que de forma individual se comportan como Q proporcional o directividad proporcional, hemos construido un nuevo arreglo con una cobertura constante. Claro, y ahorita pusimos de forma aleatoria.
10 grados para todas partes. Pero ¿qué resulta? Que nosotros podemos cambiar cuál es la apertura de grados entre cada una de esas cajas. ¿Cuál es la intención? La forma más fácil que yo tengo de entender line array. Yo tengo que hacer un tiro de 80 metros. La primera persona o la primer área de cobertura del line array va a estar en el metro 10 y la última persona está en el metro 80. ¿Qué tanto más lejos está el metro 80 respecto al metro 10? 8 veces más. Y si nosotros decimos 20 veces logaritmo de 1 entre 8, vamos a ver, 20 veces el logaritmo de 1 dividido de 8, dice que son menos 18 decibeles. Significa que hay de dos. O le subo 18 decibeles a la caja de hasta arriba para compensar la distancia. Oigan, ¿y si le apunto más cajas a la distancia? Para mí line array es eso. Mucha gente dice muchas teorías de cómo diseñar line array. Para mí es bien burdo, bien sencillo y está 8 veces más lejos, ponle 8 cajas más. Y con eso vas a compensar la pérdida por ley del inverso de los cuadrados. Que frentes de ondas cilíndricos, no. Ponle 8 cajas más al metro 80 y entonces el metro 40 está 4 veces más lejos, ahí ponle 4 cajas y entonces el metro 20 está 2 veces más lejos, entonces ponle 2 cajas y en el metro 10 es una sola caja. Y vas a poder compensar la distancia agregando proporciones de más energía al tiro largo y proporciones de menos energía al tiro corto. Eso es lo que de hecho podemos hacer al angular los altavoces line array entre ellos. De hecho, si se dan cuenta, las primeras 10 cajas, las primeras 8 cajas de mi arreglo tienen entre 0 y 1.5 grados de apertura, porque estoy concentrando todas esas cajas a la distancia. Luego, las siguientes 4 cajas están entre 2 y 4 grados, porque es el tiro medio. Debe ser el metro entre el metro 20 y el metro 40. Y las últimas 2 cajas están a 8 y 10 grados de apertura para tratar de llegar allá abajo. Justamente lo que estamos haciendo es eso. Vamos a ver cómo se comporta esto. Solamente algunos detalles. Básicamente esto es un ejercicio con un solo sistema line array de 14 altavoces X2. La distancia al último escucha aquí en la última grada son 130 metros. La longitud de esta grada son 40 y la longitud de la cancha son 80 metros. 130 metros para cualquier line array es un desafío. Es una distancia fuerte. Ok, 100 Hz. Una vez más, Eduardo, ¿ya viste tu control directivo de 100 Hz? Ahora tenemos un altavoz que mide como 6 metros y tiene muy buen control directivo. El altavoz que hace rato yo te decía que te tenías que llevarte el altavoz de 6 metros y meterlo en un camionzote, pues bueno, ahorita lo vas a poder desarmar y llevártelo en un camioncito. Ok, 100 Hz, gracias a la línea que hemos creado, tiene ciertas características directivas. 300 Hz. Vamos a empezar a poner algunas ideas interesantes en la mesa. Cuando nosotros vemos un programa de predicción como este, cada cambio de color representa una diferencia de 3 decibeles. Significa, desde el front of house a la última persona tenemos 0, menos 3, menos 6 decibeles. ¿Estamos o no estamos en cobertura? Pues sí, la tolerancia son 6, ¿no? Desde el front of house hacia el frente, 0, 0, menos 3, 0. Habría que ver a qué altura estamos, pero tal vez tenemos más 3, 0, menos 3, 0. Desde el metro 10 hasta el metro 130 tenemos diferencias de cerca de 6 decibeles. Estamos en cobertura. 600 Hz. ¿Y qué creen? Seguimos en cobertura. 5000 Hz. Y seguimos en cobertura. Pero lo más interesante, a mí esta imagen de 5000 Hz me gusta mucho. Podemos de hecho ver bien interesante. ¿Ya vieron esta fórmula en el lóbulo? Este lóbulo de energía
parece que tiene la misma forma y la misma inclinación y la tendencia de la grada de aquí atrás. Ah. ¿Por qué me parece tan interesante esto? Lo que me parece tan interesante es, con este sistema hemos podido construir una cobertura constante, pero que además imita la forma del recinto. Es decir, la gran magia del Line Array es que con altavoces de Q proporcional que de forma individual trabajan como de Q proporcional, podemos construir nuevas coberturas constantes, pero en función a las necesidades de nuestro proyecto. Es decir, jugando con los ángulos que hay entre las cajas, nosotros podemos hacer que el patrón de cobertura que salga del sistema imite la arquitectura del recinto. Y eso me parece súper potente, porque esto lo hicimos hoy para este ejercicio. Desarmamos esto, lo metemos al camión y al día siguiente estamos en un recinto totalmente distinto, pero el sistema tiene la capacidad de adaptarse. Y jugando con los ángulos, ahora podemos crear una cobertura para este nuevo recinto. Eso hace que el Line Array sea tan versátil y por eso hoy en día es el estándar en las giras. En fin, solo para resumir esto con algunas ideas generales, porque ya llevamos aquí de que más de 2 horas o 1 hora y media por ahí. Los sistemas Line Array son esos, son sistemas de cobertura moldeable. Para que nosotros sabemos cómo podemos moldear estas nuevas coberturas que estamos construyendo, tendríamos que tener en mente básicamente su comportamiento en tendencia de 2 reglas. La alta frecuencia depende de la apertura que hay entre las cajas y así podemos construir coberturas. Para la baja frecuencia tiene que ver con qué tan largo es el arreglo. Entre más largo sea el arreglo, mejor control directivo tendremos en la baja frecuencia. Importante. Dice Lobo Silvestre. Saludos, si el proyecto no cuenta con tantas cajas en el arreglo, ¿se tendría que compensar con los niveles? Se puede hacer, mi estimado Lobo, definitivamente el segmentar un sistema Line Array para cambiar, más que niveles, yo te diría tal vez ecualización, porque tal vez en la baja frecuencia quieres dejar que trabajen parecido, pero en la alta frecuencia es donde puedes tal vez compensar el tiro largo y el tiro corto, pero tiene precio. ¿Se puede hacer? Sí. Si alguien te dice que eso no, o sea, los más puritanos te van a decir que no se debe de hacer, porque entonces ya no funciona como una línea. Pero si no nos volvemos tan puritanos, yo te diría, sí se puede hacer, pero en realidad el mayor sacrificio, el mayor costo que vas a tener que pagar es que tu sistema no va a tener el mismo headroom. ¿Qué significa? Las cajas de tiro largo van a trabajar el doble que las cajas de tiro corto. Significa que es más fácil que se quemen. Y normalmente esas cajas no son las que estás escuchando. De modo que puede ser que tu sistema tenga un periodo de vida menor. La recomendación siempre va a ser tener las cajas suficientes para tener la cobertura adecuada y después de eso hacer lo que sea. Si eso no se puede hacer, todo lo que hagamos después ayuda, sí, pero son parches. Es una forma de compensar cosas que no logramos hacer en la etapa de diseño. Dice Andrés Bueno. García, me imagino que sí hay delay a 180 metros. Bueno, en realidad esto era básicamente un ejercicio. En este ejercicio puedes darte cuenta que tenemos 130 metros y que no hay un delay. No recuerdo, este ejercicio ya lo hice hace un rato, no recuerdo si el software lo tenía activo con la absorción del aire o no. La absorción del aire y sobre todo si es un espacio abierto, el que haya viento no ayuda mucho porque el viento se lleva a la alta frecuencia, porque se está llevando el medio donde está viajando la alta frecuencia, ¿no? Pero yo igual y sí me rifaría a hacer un show a 130 metros con este sistema. Si es un show no tan exigente. Si es un show un poco más, un festival o algo así, definitivamente yo pondría un sistema de delay tal vez en el metro 80 para hacer desde el metro 90 hasta el 130 o el 140 con el sistema de delay. Pero si es más una explanada o un evento político, yo sí me arriesgaría a llegar a los 130 con este sistema, definitivamente. Ahí, mija, ¿cuál vendría siendo la consideración a tomar para
para colocar un delay. Bueno, sería para la construcción del delay. ¿Sí? Tendríamos que pensar en un par de cosas. Uno, espacio abierto o no espacio abierto. Si es un espacio cerrado, si es un auditorio, por ejemplo, Arena Ciudad de México, es menos necesario. No, ojo, no quiero que se vayan a la yugular, no estoy diciendo que no pongamos un delay en Arena Ciudad de México, que es enorme, son como 120 metros de tiro, pero es menos necesario porque no hay viento. Si tú trabajas en un forosol donde hay mucho viento porque es totalmente abierto, o sea, aunque estés a 60 metros del sistema principal, si hay una ráfaga de viento fuerte, se va a llevar la alta frecuencia, porque se está yendo el medio. O sea, no es que la alta frecuencia no llegue, es que en lugar de llegar donde estás tú, está llegando con el vecino, porque el viento movió el aire donde estaba viajando la alta frecuencia. En esos casos, definitivamente hay que tener mucho cuidado en sí tener un line array de delay. O un delay también pueden ser fuentes puntuales, ¿no? ¿Cuál es la consideración? Uno, entender eso. ¿Estoy en un espacio abierto o no estoy en un espacio abierto? Dos, conocer bien el equipo con el que estoy trabajando. Yo conozco el sistema X2 y sé que tiene un muy buen tiro largo. También he trabajado con otras marcas, algunas que lo hacen muy bien, algunas que no lo hacen tan bien. Y hay de todo, pero conforme hay experiencia, ya empiezas a decir, ok, este sistema llega bien a los 100 metros, este sistema no llega bien a los 100 metros. Para mí, después de los 100 metros, siempre hay que pensar en un delay, ¿no? O sea, siempre en espacios abiertos, si es un concierto, si es algo así, un delay será importante. Y a mí me gusta poner los delays en el metro 80, trabajando con sistemas de gama alta. Si tienes un line array no de gama alta, sino medianito, tal vez yo te diría pon tu sistema de delay en el metro 60. Pero la mejor forma de saberlo es hacer un ejercicio en el programa de predicción. Y eso es una de las cosas más importantes del line array. Line array necesita estar acompañado de un programa de predicción, porque diseñarlo no es tan intuitivo como diseñar fuentes puntuales, justamente por todas esas interacciones. ¿Qué haríamos en el programa de predicción? Bueno, pues tú proyectas a ver hasta dónde está realmente llegando el line array y en el programa tú puedes prender y apagar la absorción del aire. Y entonces puedes decir, chin, mi sistema no llegó al metro 80. Tengo que poner un delay en el 60 para empezar a reforzar desde el 65 en adelante. O tal vez digas, como es lo que yo estoy viendo ahorita, en este sistema a los 5000 Hz, pues yo veo que pues sí podríamos pues tal vez ponerlo en el metro 90 para cubrir quizás esta última sección de la grada o solamente hacer un delay para la grada, ¿no? Entonces, el mayor criterio para elegir dónde va tu delay es el programa de predicción, es un poco de experiencia y es saber si estás en un espacio abierto o cerrado. ¿Hay alguna relación entre cantidad de cajas del main versus el delay? ¿Las torres de No, delay? no. Lo único que tendrías que cuidar es el SPL, es decir, hay algo muy raro en Line Array. A mí me ha tocado una vez me tocó hacer un show en un lugar en Mérida, el Coliseo Yucatán, que, que justamente el tiro del outfield eran como 40 metros, no era nada. Y yo pedía 16 por lado. Y el productor me decía, güey, ¿por qué estás poniendo 16 cajas? Tanto SPL vas a hacer, o sea, los vas a dejar sordos. No, güey, no es SPL, es cobertura. Como solamente puedo abrir 10 grados en 10 grados en las cajas y aparte tengo que jugar con eso para lograr crear la cobertura que quiero crear, necesito muchas cajas, no para que suene fuerte, sino para lograr la cobertura. Entonces, muchas veces en Line Array no hay una relación tan directa entre SPL y cantidad de cajas o entre sistema principal y delay, porque tal vez dices, mira, mi sistema principal va a llegar al metro 100 y a partir del metro 90 quiero empezar a dejar que empiece a trabajar el sistema de delay, pero va a llegar hasta el 130. Entonces, el sistema de delay solamente va a ser 40 metros mientras que el sistema principal hizo 100. Entonces, ¿cuál es la proporción entre eso, no? Pero si pones tu diseño en un programa de predicción, ahí puedes evaluar si necesitas 10 cajas o tal vez con 6 cajas para el sistema de delay es suficiente.
Entonces no hay reglas. Realmente yo lo que te diría, no hay regla. La única regla es usar un programa de predicciones, aprenderlos, utilizar los más posibles y ahí usarlos de laboratorio. Para mí esa es la principal regla para saber cómo y cuándo poner el delay. Gracias, mija. Hay una pregunta que nos están haciendo. Altius Pirata, ¿con cuál programa recomiendas para los que estamos aprendiendo? Fíjate que definitivamente Preview de Electro Voice es la mejor opción. Obviamente me pagan por decir eso. Pero también hay algunas otras alternativas, como puede ser. Déjame ver si lo tengo por aquí. EaseFocus. EaseFocus está bien chido. EaseFocus es un programa diseñado y desarrollado por la gente de AFMG. AFMG son expertos en hacer programas de predicción. Y lo que está chingón de EaseFocus es que si te pones trucha, vas a poder descargar librerías de muchos fabricantes. Es de los pocos programas que te permiten aquí ver muchos altavoces de muchos fabricantes y puedes trabajar con varios de ellos y aprenderlo a utilizar. Definitivamente EaseFocus es una buena herramienta, aparte es muy fácil de utilizar, no es de los programas con mayor resolución, pero para empezar a aprender es una buena herramienta. Preview está bueno, hay muchas cosas de Preview que todavía se están desarrollando, pero viene bastante fuerte. Por ahí hay otro programa que es bien interesante que lo está desarrollando mi amigo Pepe Ferrer de España, que se llama Submap. Pepe, para quienes no conocen a Pepe Ferrer, por favor síganlo en sus redes. Pepe es un tipo brillante, aparte también es un muy buen profesor. Pero el tipo está programando su propio analizador, así como Smart, está él programando uno que se llama Rita. Y es súper potente, ¿no? Y además también programó su propio programa de predicción que se llama Submap. Y en Submap ustedes de hecho pueden también agregar librerías de diferentes fabricantes. Todavía no hay tantas librerías, pero lo más chingón es que ustedes pueden poner un micrófono de medición, importar un track de audio y pueden escuchar ecualizaciones, delays, todo lo que ustedes hagan dentro del programa de predicción, ustedes lo pueden escuchar en sus audífonos para saber, oye, este diseño que hice, ¿cómo va a sonar en el escenario? ¿O cómo va a sonar en la última fila? Y oye, y si ahora le pongo delay al subwoofer, ¿cómo va a sonar? Y eso es el que lo hace una herramienta súper poderosa. Entonces, definitivamente para mí esos tres vale la pena, pero bueno, entre más programas puedas aprender, vas a estar mejor preparado para la hora de los trancazos. Para iniciar con EaseFocus puede ser muy bueno, después Submap puede ser muy bueno, y después de eso, pues dependerá de con qué fabricante trabajas más. Perfecto, mija. No, al parecer ya. Ah, ok, dice igual Andrés García. ¿Y cuántas cajas en graves es en proporción al Anaray? Wow, depende mucho de cada marca. Depende, por ejemplo, nosotros, el subwoofer que tenemos para el sistema X2 es un doble 18 como de 6,000, 8,000 watts. Es una cosa así. De hecho, nuestros amplificadores TG7, que son los amplificadores viejitos, no le llenaban los zapatos. Ahorita la nueva familia que tenemos, que son los TGX, por fin le llenan los zapatos a ese sub. Y wow, o sea, ese subwoofer es tan potente que yo puedo poner 3 cajas arriba por un subwoofer y está bien. Pero también depende, si tú vas a hacer un rave, si vas a hacer música electrónica, yo te diría pon 2 subwoofers por cada caja de arriba. Si vas a hacer, por ejemplo, yo he trabajado en un par de misas papales y el papa no necesita subwoofers. Para toda la misa pones 4 subwoofers a lo mucho y ya. Entonces, no hay una proporción, no hay una regla. Depende de eh, qué tan potente es el subwoofer y qué tipo de contenido vas a reproducir. Veo también por ahí un par de preguntas de... Ah, justo Lobo también dice, ¿existe algún programa de predicción libre? Sí, el EaseFocus no necesita licencia, el EaseFocus es gratis y la mayoría de los fabricantes ponen licencias gratuitas. Creo que Submap también todavía es gratis, entonces también Submap. La mayoría son libres. ¿Hay más dudas? Al ¿Comentarios? parecer, todavía no. Ah, bueno.
Pues bueno, creo que por mi parte eso es todo. Les dejo a todos aquí mi correo electrónico de la compañía. Es el correo electrónico al que más caso le hago. Si me escriben al correo personal, si de repente no les respondo, perdón, la neta es que ya no veo mucho ese correo. Pero si me escriben aquí, con mucho gusto les respondo. También estoy en Facebook. Con mucho gusto me pueden escribir ahí. También trato de responder lo más rápido posible. Y nada, les agradezco a todos por su tiempo. Han pasado ya 2 horas desde que empecé a hablar. No sé cómo soportaron eso, más en sábado, pero espero que lo hayan hecho en compañía de una buena cerveza, que hayan pasado un buen rato, que hayan disfrutado la clase. Yo la disfruto un montón. Y pues nada, muy agradecido como siempre. Bueno, pues chicos del SECA, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo y ojalá que ese proyecto que tenían en mente de hacer otras pláticas con otros ponentes en lo que queda del año, pues se haga realidad, ¿no? Sí, ojalá que sí. Muchas gracias por tu participación, gracias por tus buenos deseos, gracias por esta ponencia que estuvo muy interesante. Y pues ya saben, a todos sigan a Mija y nosotros en el SECA vamos a dar por terminada esta parte oficial. Tendremos que hacer una junta entre todos los colaboradores, todos los compañeros, para ver qué es lo que se puede hacer. La gente está pidiendo que se haga cada semana una ponencia. Tendremos que ver la capacidad que se tiene. También tenemos que ver pues el tiempo, ¿no? Y pues, pero no dejamos ningún comentario, no lo tiramos a la basura, sus comentarios siempre van a ser tomados en cuenta y tal vez no una cada semana, pero sí esperen noticias de nosotros prontamente. Y pues ya saben, estuvo esta conferencia muy interesante, ya vieron mucho del equipo que estaba manejando Electro Boys y tienen los correos del Mija, así es que cualquier comentario, mándenlo aquí, lo estaremos checando. Muchas gracias a mi hija. Ya no te pongas de ley, porque ya ves que te atrasaste 3 días. Oye, pero ¿sabes qué se me ocurre? Que yo para sentirme menos mal conmigo mismo y compensar, y para que ustedes tampoco no tengan ahorita que partirse el coco, me puedo anotar para la siguiente semana y podemos hacer una plática sobre programas de predicción, que aparte creo que esta primer plática deja pauta abierta, ¿no? Entonces lo pongo sobre la mesa. Si lo quieren hacer, pues nos ponemos de acuerdo para hacerla ya sea el viernes o el sábado y armamos ahí otra platiquita, ¿no? Perfecto, mija. Ahora sí que muchos han estado han estado poniendo en los comentarios que si va a haber segunda parte de esta plática, porque muchos se han quedado picados, ¿eh? Igual. Sí, seguro. Yo Igual, encantado. Igual a ver si igual en próxima edición, bueno, así es que podemos antes de que esta generación de noveno salga, igual hasta contar con una conferencia con Pepe Ferrer, que híjole, sería sí, podemos ver. un extra. Es buen amigo. Es buen amigo, Sí. podemos platicar con él a ver que aparte él también le gustan mucho los congresos universitarios, entonces seguro que sí hay chance. Sí, claro, aquí mandan saludos José Luis Doblado, hasta aquí el pendiente. Que Saludos a todos también, gracias a todos por los saludos y por su tiempo, de verdad que lo agradezco. Y pues nada, vayan a tomar una cerveza, disfruten de su fin de semana y nos vemos en la próxima. Claro, mija, gracias. Perfecto, mija. Sean felices. Cuídate, un saludo. Chao.